Me complace ahora presentar a la primera expositora, ya entrando en los pilares. Es abogada, es una persona que acaba de recibir el premio, la medalla Pedro Boyd Galindo en APEDE. Eso lo dice todo de su compromiso gremial, que es lo que quiero resaltar de todas las personas que vienen, incluyendo obviamente al presidente Aramburu Porras y a Luisa Turola. Pido entonces que venga y nos presente Moravia Guerrero, de rojo, solo faltó el verde. Vamos a colocarle para que pueda entonces. Muy buenos días, socias y socios de APEDE, público en general que nos acompañan en el día de hoy en este interesante debate. Yo quiero iniciar la presentación sobre gobernabilidad democrática y sostenibilidad política, haciendo una reflexión de algo que escuché hace poco en un programa de opinión pública. Un exministro de Estado le confesaba al moderador que él, cuando llegó al ministerio, no entendía ni comprendía de qué se trataba la gobernabilidad ni la institucionalidad, y que él comenzó a preguntarse, a medida que los grupos de participación ciudadana le planteaban los temas públicamente. Y eso me llevó a la conclusión de que en este tema hay que hacer docencia, porque nosotros partimos de la base de que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que no comprende y que no entiende estos temas. Y yo creo que nosotros estamos mucho más allá. Yo creo que los ciudadanos sí lo entienden, pero conceptualmente no sabemos cómo llegarlo, porque es un tema intangible, es un tema que atraviesa todos los demás pilares. Y por eso voy a comenzar con una definición que ha creado el PNUD sobre lo que es la gobernabilidad. Y me voy a tomar la tarea de leerla y de citarla, porque yo creo que nosotros tenemos que tener claro estos conceptos. La gobernabilidad es la capacidad de un régimen político para integrar a sus actores estratégicos y asegurar el ejercicio eficaz de la autoridad, una institucionalidad capaz de generar orden, asegurar estabilidad e impedir el caos social. La gobernabilidad no es un fin en sí misma, es una forma democrática que se relaciona en la calidad de la vida de la población y el desarrollo humano de un país. Abarca la capacidad de concertar acuerdos sociales y económicos para generar políticas públicas en beneficio de las mayorías. ¿Dónde se dan los problemas y dónde nace la ingobernabilidad? Cuando estos acuerdos van a beneficiar a algunos grupos, algunas castas, algunos clanes, como mencionaba el expresidente Roberto Brenes ayer, de que no hay posible gobernabilidad cuando se legisla o se lleva estos temas a sectores puntuales y no en beneficio de la colectividad. Nuestro país, se debe entender que la gobernabilidad requiere la legitimación o la aprobación de los gobernados a las actuaciones del Estado. Esto es lo que es la gobernabilidad en términos muy sencillos, conceptuales, pero esto abarca toda una serie de cosas que nuestro país no escapa a ello. ¿Qué han dicho las instituciones internacionales y los organismos? Hay estudios que plantean que tener una precaria gobernabilidad no nos permite mantener un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de una gobernabilidad democrática, de una sostenibilidad política y de instituciones fuertes que nos permitan llevar adelante el crecimiento económico y, por ende, el desarrollo social. Los problemas de corrupción,
los problemas de instituciones débiles, la inseguridad ciudadana, la mala calidad de la educación, bueno, si es mala no debe tener calidad, poco acceso a la salud, han posicionado el tema de la gobernabilidad en la agenda y en los temas que debemos discutir. Y para ello nosotros tenemos que plantear cuán necesario y preguntarnos, ¿es necesario cambiar la cultura de la sociedad panameña? Y yo me tengo que responder que sí. Nosotros tenemos que establecer el principio de la autorregulación de la legalidad. Nosotros somos un país que no respeta las leyes. No tenemos responsabilidad por nuestros barrios ni por nuestras comunidades. Nosotros tenemos que trabajar en cooperar con la comunidad y con las autoridades locales. Tenemos que generar un sistema democrático que nos permita que los propios ciudadanos sean garantes de las leyes, que sean garantes de que si alguien comete un delito no se quede impune. Además de que debemos conocer y respetar las leyes, nosotros tenemos que rechazar y condenar los actos ilegales. Lo que mencionaba Fernando Berguido ayer, ¿dónde está la indignación de los ciudadanos de este país frente a lo que está pasando en muchos momentos con el tema de la administración de justicia, con los casos políticos y no políticos que se dan a diario? Entonces, otro punto fundamental que hay que cambiar en la cultura del panameño, del ciudadano, es que hay que colaborar con las dependencias judiciales y con la administración de justicia. El ciudadano tiene que preguntarse si realmente él puede contribuir, y de hecho la respuesta es sí, pero para eso necesita cambiar la cultura. Y tenemos dos caminos complementarios. El sistema democrático panameño requiere de dos grandes caminos que tenemos que recorrerlos. Nosotros no podemos evadir, porque si no lo hacemos ahora, nos va a costar más y en algún momento lo vamos a tener que hacer. Uno es la reforma política, elecciones y liderazgo político, y el otro es el fortalecimiento de las capacidades de gestión pública nacional y territorial. Eso nos lleva a que la reforma política contiene dos aspectos a los que hay que resaltar: la reforma constitucional y las reformas electorales. La reforma constitucional, ¿qué es lo que nos hace entender y a qué nos lleva? La reforma constitucional nos va a permitir hacer un acuerdo de la sociedad panameña de a dónde queremos llegar. Y estas son las reglas del juego que queremos establecer. Nosotros tenemos que hacer unas reformas constitucionales para los próximos 200 años. Nosotros no podemos hacer una constitución, ni debemos hacer una constitución sesgada a los gobernantes de turno, no importa el partido político que sea, ni de los grupos económicos de poder, ni de los grupos de presión en este país. Hay que establecer las reglas claras para poder sentarnos y sentir que todos en Panamá confiamos. Nosotros tenemos que trabajar en lo que los países de primer mundo, los escandinavos, han llamado el capital social, que no es otra cosa que la confianza entre unos y otros. Y a eso es a lo que nosotros nos debemos abocar. APEDE avala el documento presentado hace algunos meses atrás por la Comisión de Reformas Constitucionales designadas para ese tema. Es importante destacar allí algunos puntos relevantes del documento, pero lo más importante es que el acuerdo de voluntades nos va a permitir en un momento determinado seguir caminando. El documento es tan extenso, yo me voy a permitir mencionar algunos dentro de los que creo importantes. Están las garantías y derechos fundamentales, la creación de la Corte Constitucional para fortalecer el Estado de Derecho, el fortalecimiento del órgano judicial y el fortalecimiento del órgano legislativo. Y todo esto nos lleva a un último punto que establece el equilibrio entre los poderes del Estado. Eso es
fundamentalmente lo que establece la reforma constitucional. Y yo creo que de ahí la posición y el documento de Visión País 2025 establece que debemos tomar en cuenta el documento y partir de allí a las reformas constitucionales. La Comisión de Reformas Electorales, como ustedes conocen, se nombra posteriormente a que termine el periodo electoral. Se han hecho intensas y grandes cambios a lo que es el proceso electoral, porque se evalúa después de cada proceso cuáles son las debilidades del sistema. Pero el cambio no debe generar una posición de que los partidos políticos quieran cerrar la posibilidad de la participación de los otros ciudadanos, porque ya estaríamos regulando y legislando en función de algunos sectores. Y aquí es muy importante que la participación ciudadana sea consciente, persistente e insistente en esta discusión, y que nosotros los ciudadanos no permitamos que una vez terminada la propuesta se quede en el tintero como ha pasado con las últimas. Y como segundo punto de los caminos que tenemos que recorrer está el fortalecimiento de la capacidad de gestión pública nacional y territorial. Y allí me voy a enfocar en tres aspectos importantes: la participación ciudadana y de la sociedad civil. Esto es indiscutible. Este es el camino a recorrer, porque los partidos políticos es cierto que son una representación de lo que es la participación ciudadana. Esos son los partidos políticos. Pero como no están cumpliendo realmente con el cometido, con el objetivo, entonces la sociedad se ve obligada a agruparse en otras organizaciones, y eso es importante. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en el debate de ideas y en el debate de las políticas a través de la participación ciudadana y de la participación de la sociedad civil. Nosotros tenemos que insistir en la descentralización administrativa. Nosotros tenemos que retomar la ley que fue suspendida en el 2009 para ser discutida y evaluada, para que cada municipio, para que cada gobierno local pueda defender sus intereses, porque no es lo mismo el interés de la ciudad de Panamá que el interés de nuestro pueblo en David. Son situaciones diferentes. Entonces nosotros tenemos que fortalecer eso. Y el otro tema es fortalecer las capacidades de las instituciones públicas. Las instituciones públicas, como explicaba el expresidente Brenes ayer, fortalecerlas no es tener un Banco Nacional próspero, una caja de ahorros. Estamos hablando de instituciones fuertes. Como explicaba el doctor Robinson la noche de la inauguración, la diferencia entre un sistema y el otro es que cuando el presidente Roosevelt le pidió a su Senado y al Congreso que quería cambiar los magistrados de la Corte, el Congreso y el Senado le dijo que no lo hizo el Congreso en Argentina cuando Perón le pidió lo mismo. Esa es la diferencia entre mantener instituciones fuertes, pero las instituciones fuertes están robustecidas porque hay hombres y mujeres determinados a hacer cumplir la ley, y eso es lo importante. Como se me está acabando el tiempo, yo tengo que mencionar los objetivos estratégicos y los indicadores. Dentro de los objetivos estratégicos que plantea la APEDE, voy a mencionar los más importantes, que es promover la reforma constitucional, tomando en cuenta la propuesta del grupo de notables entregadas en el año 2012. APEDE debe insistir en que los ciudadanos debemos aplicar las leyes. Este es un tema de si no hay certeza del castigo, yo voy a ser impune. Ese es un tema en que el ciudadano panameño debemos enfocar. Si yo sé que no me va a pasar nada porque salgo y atropello a alguien allá o no cumplo con las normas del tránsito, pues yo voy a seguir siendo impune porque no hay certeza del castigo. APEDE considera urgente la implementación de la Ley 37 del 29 de junio del 2009, que es el tema de la descentralización de la administración pública en Panamá y que fueron suspendidos en el 2009.
establecer un programa de mejoramiento de la gestión pública que incida positivamente en el clima de negocios. Y los indicadores sobre este tema de la gobernabilidad, el número 1 que yo considero es importante es la confianza en el órgano judicial. Cuando en un país no hay justicia igual para todos, no hay paz social. Y esto es sumamente peligroso. El órgano judicial, nosotros debemos exigirle al órgano judicial la administración de justicia tal como lo establece la Constitución, rápida, expedita, gratuita e ininterrumpida, porque nos hemos ido a politizar la justicia y la política la hemos judicializado. Y cuando algo no me gusta, presento un proceso en contra de alguien y la administración de justicia lo maneja de manera política. Y eso es grave porque eso puede conllevar a que no haya paz social en el país. Confianza en los partidos políticos, confianza en el órgano legislativo. Si el legislativo hace bien su trabajo, ¿cómo se designan los magistrados? ¿Cómo se designan los directores de instituciones autónomas? No sería el grave problema, porque el llamado aquí a hacer la investigación y el ejercicio de conformidad con la Constitución y la ley es el órgano legislativo. Entonces los ciudadanos tenemos que exigirle a estos órganos que cumplan con su trabajo y para lo que fueron llamados. En indicadores de eficiencia en el órgano judicial, y yo pues voy a terminar aquí unos minutos antes, pero básicamente esto es lo que es la gobernabilidad. Como ustedes han podido comprender, es un tema que atraviesa puntualmente toda la sociedad panameña y nosotros tenemos que hacerlo en función de lo que queremos lograr, que es un desarrollo económico y sostenible en el tiempo. Y si nosotros no logramos hacer que la gobernabilidad y las instituciones sean fuertes, difícilmente lo vamos a lograr. Pero aquí APD va a trabajar en el proyecto de seguir dándole seguimiento a los temas que hemos desarrollado para que podamos cumplir con este cometido. Muchas gracias. A la conclusión de que en este tema hay que hacer docencia, porque nosotros partimos de la base de que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que no comprende y que no entiende estos temas. Y yo creo que nosotros estamos mucho más allá. Yo creo que los ciudadanos sí lo entienden, pero conceptualmente no sabemos cómo llegarlo, porque es un tema intangible, es un tema que atraviesa todos los demás pilares. Y por eso voy a comenzar con una definición que ha creado el PNUD sobre lo que es la gobernabilidad. Y me voy a tomar la tarea de leerla y de citarla, porque yo creo que nosotros tenemos que tener claro estos conceptos. La gobernabilidad es la capacidad de un régimen político para integrar a sus actores estratégicos y asegurar el ejercicio eficaz de la autoridad. Vamos a colocarle para que pueda entonces. Muy buenos días, socias y socios de APD, público en general que nos acompañan en el día de hoy en este interesante debate. Yo quiero iniciar la presentación sobre gobernabilidad democrática y sostenibilidad política haciendo una reflexión de algo que escuché hace poco en un programa de opinión pública. Un exministro de Estado le confesaba al moderador que él cuando llegó al ministerio no entendía ni comprendía de qué se trataba la gobernabilidad ni la institucionalidad. Y que él comenzó a preguntarse, a medida que los grupos de participación ciudadana le planteaban los temas públicamente. Y eso me llevó
Me complace ahora presentar a la primera expositora, ya entrando en los pilares. Es abogada, es una persona que acaba de recibir el premio, la medalla Pedro Boyd Galindo en APEDE. Eso lo dice todo de su compromiso gremial, que es lo que quiero resaltar de todas las personas que vienen, incluyendo obviamente al presidente Aramburu Porras y a Luisa Turola. Pido entonces que venga y nos presente Moravia Guerrero, de rojo, solo faltó el verde, ¿eh?